Hay mujeres que nacen para brillar y el mundo las deja. Y hay mujeres que nacen para brillar y el mundo intenta apagarlas. Lucía Méndez fue de las segundas. Una mujer que llegó desde un pueblo pequeño del norte de México con los ojos llenos de algo que no era exactamente ambición sino certeza, la certeza silenciosa de quien sabe, sin poder explicar del todo cómo lo sabe, que su lugar en el mundo es más grande que el espacio que le han asignado, que hay algo dentro de ella que no cabe en los límites que otros quieren ponerle. Y durante décadas, esa certeza fue tanto su motor como su condena, porque en el mundo del espectáculo mexicano de los años 70 y 80, una mujer con esa clase de seguridad interior era una amenaza. Era algo que incomodaba a los que tenían el poder de abrir puertas o cerrarlas. Era algo que generaba admiración en el público y algo mucho más complicado en quienes decidían quién subía y quién bajaba. Hoy vamos a hablar de Lucía Méndez, no de la imagen cuidadosamente construida que aparece en las portadas y en los programas de televisión, no del ícono del pop latino que todos reconocen, aunque no siempre sepan exactamente por qué. Vamos a hablar de la mujer real, de lo que vivió, de lo que cayó durante años, de lo que finalmente dijo cuando decidió que el miedo ya no iba a ser el criterio por el que tomaba sus decisiones. Porque hay una historia detrás de Lucía Méndez que muy poca gente conoce completa, una historia que incluye un poderoso que la amenazó, un silencio que duró demasiado tiempo, y una decisión de hablar que cuando llegó, llegó con todo. Nació el 26 de enero de 1953 en León, Guanajuato, un estado del centro de México que no era exactamente el epicentro de la industria del entretenimiento, pero que tenía algo, alguna cualidad en el aire o en la tierra o en la manera en que la gente crecía ahí, que producía personas de carácter extraordinario. Desde muy pequeña, Lucía mostró una inclinación hacia la música y la actuación que sus padres observaban con una mezcla de orgullo y preocupación que es muy característica de las familias que ven a sus hijos brillar de maneras que no saben del todo cómo. Proteger. Era la clase de niña que llenaba cualquier espacio donde estaba. No de manera ruidosa ni llamativa en exceso, sino de esa manera más difícil de describir que tiene que ver con una presencia que los demás sienten aunque no puedan nombrarla. Era, en el sentido más literal, magnética. Y eso, que en una niña es simplemente encantador, en una mujer adulta dentro de una industria dominada por hombres con mucho poder y pocas ganas de compartirlo, se convierte en algo mucho más complicado. Llegó a la Ciudad de México siendo casi una adolescente, con ese equipaje invisible pero muy pesado que cargan todas las personas que vienen de provincia a buscar su destino en la capital. El equipaje de las expectativas familiares, de la presión de demostrar que la apuesta valió la pena, de la conciencia aguda de que el fracaso no sería solo personal, sino que afectaría a todos los que creyeron en ti. Ese peso es difícil de describir para quien no lo ha cargado, y moldea a las personas de maneras que no siempre son visibles, pero que siempre son reales. Sus primeros pasos en la industria fueron los que da cualquier persona que empieza desde abajo en un mundo que no te debe nada. Audiciones, rechazos, pequeños papeles que no llevaban a ningún lado obvio. La sensación, que cualquiera que haya intentado abrirse camino en el espectáculo reconoce perfectamente, de estar al borde de algo grande sin poder saber si ese algo grande va a materializarse o si va a quedarse siendo siempre una promesa que nunca termina de cumplirse. Pero algo ocurrió a principios de los años 70 que cambió el rumbo de manera definitiva. Y aquí viene el primer momento en esta historia que merece que te detengas a pensar porque lo que vino después de ese momento lo explica todo. Lucía Méndez entró al mundo de la televisión mexicana, en un momento en que ese mundo estaba siendo definido. Televisa era el imperio. No una empresa de medios, no una cadena de televisión importante, un imperio. Una estructura de poder que controlaba no solo lo que millones de personas veían en sus casas, sino también, de maneras más sutiles y más profundas, cómo se construía la fama, qué significaba ser una estrella, qué se te permitía ser y qué no. Y dentro de ese imperio había hombres que tomaban esas decisiones. Hombres que tenían el tipo de poder que corrompe no porque el poder siempre corrompa, sino porque ese nivel de poder, ejercido sin contrapesos, sin rendición de cuentas,
Crea en ciertas personas la convicción de que no hay límites. Lucía llegó a ese mundo con todo lo que tenía: la voz, la belleza, esa presencia que ya mencionábamos, y funcionó. Vaya si funcionó. En muy poco tiempo pasó de ser una cara nueva a ser una figura, una protagonista, alguien cuyo nombre empezaba a significar algo en la industria y en la mente del público. Sus telenovelas en los años 70 la convirtieron en un nombre de referencia. Su música, que desarrolló de manera paralela a su carrera como actriz, añadió una dimensión que pocos lograban en esa época, porque Lucía no era solo actriz o solo cantante. Era las dos cosas, con una fluidez que hacía que cada faceta de su carrera alimentara a la otra, y eso la hacía más grande que la suma de sus partes. Más difícil de categorizar, más difícil de controlar. Y ahí, precisamente ahí, empezaron los problemas. Se dice, y esto ha circulado durante décadas en los corredores de la industria, aunque nunca con los detalles que harían falta para confirmarlo del todo, que hubo hombres poderosos dentro del sistema que intentaron relacionarse con Lucía Méndez de maneras que iban mucho más allá de lo profesional. Que el precio de ciertas oportunidades, de ciertos contratos, de ciertos espacios en la programación estelar, era una disponibilidad personal que ella no estaba dispuesta a ofrecer. Y que esa negativa, que era su derecho más elemental, tuvo consecuencias en su carrera que nunca se documentaron oficialmente, pero que se sintieron de maneras muy concretas. Esto no es un rumor inventado, es el tipo de historia que cualquiera que haya trabajado en la industria del entretenimiento de ese período, en cualquier país latinoamericano, reconoce como absolutamente real. Era el sistema, era la estructura, no era una excepción ni una anomalía, era la manera en que funcionaban las cosas, y las mujeres que se negaban a participar en ese sistema pagaban un precio. Siempre. En el caso de Lucía, ese precio se manifestó de maneras específicas que ella misma ha insinuado en distintas ocasiones, sin llegar nunca a completar el cuadro de manera pública. Ha hablado de obstáculos que no tenían ninguna explicación lógica desde el punto de vista profesional, de puertas que se cerraban sin razón aparente, de una sensación constante de estar luchando contra algo que no se podía nombrar pero que estaba siempre ahí, como una presión invisible que requería de ella el doble de energía para conseguir la mitad de lo que otros conseguían sin el mismo esfuerzo. Y luego está lo que se rumorea que ocurrió en algún momento de ese período. Algo que sí es verdad, y hay quienes sostienen que lo es con una convicción que no es fácil de ignorar, explica muchas cosas sobre cómo se desarrollaron los años siguientes. Se dice que hubo una conversación. Una de esas conversaciones que no se tiene en salas de reuniones formales, sino en espacios donde no hay testigos. Una conversación en la que alguien con mucho poder le dijo a Lucía Méndez, de maneras que no dejaban lugar a malinterpretaciones, que si hablaba de ciertas cosas, las consecuencias serían graves. Que si intentaba contar lo que sabía, lo que había vivido, lo que había visto, habría un coste. No se sabe exactamente qué palabras se usaron. No se sabe exactamente en qué momento ocurrió. No se puede afirmar esto como un hecho verificado porque no lo es, o al menos no de la manera en que los hechos se verifican públicamente. Pero sí se puede decir que algo en la manera en que Lucía manejó ciertos temas durante ciertos años sugiere que había límites que ella misma se imponía, que había lugares a donde su honestidad natural, que es una de las cosas más características de ella, no llegaba, y eso no es la conducta natural de alguien que simplemente ha elegido ser discreta. Es la conducta de alguien que sabe que hablar tiene un precio real. Lo que hizo después, sin embargo, es lo que convierte a Lucía Méndez en una figura que merece ser mirada con más detenimiento del que habitualmente se le dedica. Siguió trabajando, siguió construyendo, siguió siendo Lucía Méndez en todos los sentidos que ese nombre podía significar, y fue acumulando capas de experiencia y de conocimiento y de una especie de sabiduría dura que solo se adquiere cuando has sobrevivido a cosas que no debería haber sido necesario sobrevivir, y esperó,
No de manera pasiva, no de la manera en que esperan las personas que no tienen otra opción, sino de la manera en que esperan las personas que saben que el tiempo eventualmente cambia las condiciones. Los años 80 fueron para Lucía un período de consolidación y de tensiones simultáneas que no siempre eran visibles desde afuera. Su carrera musical alcanzó algunos de sus momentos más exitosos. Sus telenovelas seguían siendo fenómenos de audiencia. Su nombre en México era sinónimo de algo que iba más allá de la fama ordinaria, era sinónimo de una especie de resistencia elegante, de alguien que había llegado hasta donde estaba a pesar de todo, y que seguía siendo completamente ella misma. Pero también hubo en esa época momentos de vulnerabilidad que raramente llegaron a los titulares. Hay quienes hablan, siempre desde la distancia de quien sabe algo pero no lo suficiente para contarlo completo, de periodos en que el desgaste acumulado se manifestaba de maneras que no eran las habituales de alguien en la cima de su carrera. De momentos en que la presión de mantener todo en pie, la carrera, la imagen, los secretos, el peso de lo no dicho, se hacía demasiado pesada de una manera que ella misma gestionaba con la misma discreción que gestionaba todo lo demás. Se habló durante esos años, en los espacios donde se hablan estas cosas, de relaciones personales complicadas, de vínculos que no siempre fueron lo que parecían desde afuera, de una vida sentimental que tenía sus propias turbulencias que permanecían invisible al público, no porque Lucía las ocultara activamente, sino porque nadie que la rodeaba tenía interés en que salieran a la luz. Porque la imagen de Lucía Méndez era un activo valioso para mucha gente, y los activos valiosos se protegen. Hay un nombre que siempre aparece cuando se habla del periodo más complicado de su vida. Un nombre que ella misma ha mencionado en distintas ocasiones con una economía de palabras que dice muchísimo precisamente por lo poco que dice. Un productor, un empresario, alguien que formó parte de su vida de maneras que no siempre quedaron del todo claras, pero que dejaron una marca que el tiempo no ha borrado completamente. No vamos a entrar en detalles que no se pueden confirmar, pero sí es importante decir que hay quienes sostienen, y lo hacen con una consistencia que no es fácil de desestimar, que parte de lo que Lucía vivió en esos años tiene directamente que ver con la dinámica de poder que ya mencionábamos, con la manera en que ciertas estructuras del entretenimiento latinoamericano de esa época funcionaban como sistemas de control tanto profesional como personal, con el precio que pagaban las mujeres que intentaban tener autonomía en un mundo que no estaba diseñado para que la tuvieran. Y aquí hay algo que cambia todo lo que viene después. Algo que no se ha dicho abiertamente, pero que quienes la conocen de cerca reconocen como el punto de inflexión real en su historia. Hubo un momento en que Lucía Méndez decidió que el miedo ya no iba a ser quien tomara sus decisiones. No fue una decisión dramática, no fue una declaración pública, no fue uno de esos momentos de claridad súbita que las historias de superación personal suelen requerir para ser contadas. Fue más silencioso que eso. Fue interno. Fue el tipo de decisión que se toma en la oscuridad, sin que nadie la vea, y que sin embargo cambia todo lo que viene después de manera absoluta. A partir de ese momento, la manera en que Lucía habló de su vida empezó a cambiar, no de golpe, no con la espectacularidad de quien ha estado guardando algo durante mucho tiempo y de pronto lo suelta todo, sino gradualmente, abriendo pequeñas ventanas que antes estaban cerradas, permitiéndose insinuar cosas que antes no insinuaba, dejando que el espacio entre lo que decía y lo que callaba se fuera reduciendo poco a poco. Sus declaraciones sobre la industria comenzaron a tener una franqueza que antes no tenían. Empezó a hablar, sin nombrar nombres, pero de manera que cualquiera que conociera el contexto podía entender perfectamente de qué y de quién hablaba, de las condiciones que se les imponían a las mujeres, de lo que se esperaba de ellas, del precio que se cobraba a quienes se negaban a cumplir esas expectativas. Y al hacerlo, aunque fuera con esa discreción calculada, estaba haciendo algo que muy pocas mujeres de su generación y de su posición se atrevían a hacer. Estaba hablando, a pesar de las advertencias, a pesar de lo que podía costarle, a pesar de todo. Los años 90 trajeron cambios en la industria que, paradójicamente, le dieron a Lucía más espacio para ser quien era.
La estructura monolítica que había dominado el entretenimiento mexicano durante décadas empezó a resquebrajarse. Aparecieron nuevos actores, nuevas plataformas, nuevas maneras de llegar al público que no dependían del control de los mismos hombres de siempre. Y ese cambio en el paisaje le dio a Lucía algo que nunca había tenido del todo: opciones. Con opciones, la dinámica de poder cambia. Y la Lucía Méndez de los años 92.000 es una persona notablemente diferente en ciertos aspectos a la de las décadas anteriores: más directa, más dispuesta a nombrar las cosas por su nombre, más cómoda con la incomodidad que genera decir la verdad en industrias donde la verdad suele ser inconveniente. Ha hablado de sus relaciones con una honestidad que sus contemporáneas raramente se permitían. Ha hablado de la maternidad, de lo que significó tener un hijo y seguir manteniendo una carrera de ese nivel, de los malabarismos emocionales y logísticos que eso requiere, y del coste que tiene en las cosas que no se pueden malabarear. Ha hablado de la edad, de lo que significa envejecer en una industria que tiene una relación particularmente cruel con el envejecimiento de las mujeres, con una lucidez que incomoda precisamente, porque es completamente lúcida. Y ha hablado, de manera cada vez más directa, aunque todavía sin la completud que haría falta para que la historia estuviera totalmente contada, de los hombres poderosos, no siempre con nombres, no siempre con fechas y lugares que permitan la verificación periodística completa, pero con una claridad que hace que quienes la escuchan entiendan perfectamente lo que está diciendo, aunque las palabras exactas no lo digan del todo. Hay una entrevista, o varias, que circulan en los archivos de quienes se dedican a estudiar la historia del entretenimiento latinoamericano, en las que Lucía dice cosas que en su momento no generaron el impacto que deberían haber generado, pero que vistos desde la distancia del tiempo tienen una relevancia que entonces no se supo reconocer del todo. Dice cosas sobre situaciones que vivió, sobre presiones que recibió, sobre la manera en que ciertas personas utilizaban el poder que tenían para obtener lo que querían de las mujeres que dependían de ellas profesionalmente. Y lo dice con una calma que es más perturbadora que si lo dijera con rabia, con la calma de quien ya procesó lo que tenía que procesar y ahora simplemente está contando lo que ocurrió. Eso es lo que hace especial a Lucía Méndez en este aspecto, no la dramaturgia, no el escándalo, la calma. Hay algo que se menciona en ciertos círculos, siempre con el cuidado de quien sabe que está entrando en territorio que no tiene documentación sólida, sobre consecuencias específicas que tuvo el haber empezado a hablar, sobre proyectos que de pronto no salieron adelante, sobre puertas que se cerraron nuevamente aunque ya parecían abiertas, sobre la sensación que ella misma ha insinuado, aunque sin desarrollarla del todo, de que hablar tuvo un precio concreto también en esta segunda etapa, que el poderoso que amenazó no era solo del pasado, que había estructuras que persistían. Pero Lucía siguió hablando. Eso es lo que define esta historia, más que cualquier otra cosa. No que fue amenazada, aunque eso en sí mismo dice mucho, sino que a pesar de haber sido amenazada, a pesar de haber pagado precios concretos por su honestidad, siguió, encontró maneras de seguir, encontró los espacios, los momentos, las palabras que decían lo que necesitaba decir, sin darle a nadie exactamente lo que necesitarían para destruirla del todo. Eso requiere una inteligencia particular y una valentía que no siempre recibe el nombre que merece. Su vida personal durante todos estos años también merece atención porque es parte de la historia completa. Lucía Méndez tuvo relaciones que se convirtieron en material de crónica de espectáculos de las maneras más crueles que ese género puede ser cruel. Sus vínculos amorosos fueron analizados, cuestionados, juzgados, con el tipo de escrutinio que se reserva para las mujeres que tienen la imprudencia de ser visibles y de tener vida sentimental al mismo tiempo. Tuvo un hijo, Giovanni Medina, cuya llegada fue en sí misma un acontecimiento que la prensa de la época trató con una mezcla de morbo y curiosidad que decía más sobre los valores de esa prensa que sobre Lucía. Ser madre soltera, o madre en circunstancias no convencionales, en el México de los años 80 tenía implicaciones que hoy es fácil subestimar pero que entonces eran muy reales. Había juicios,
Había consecuencias sociales, había un costo en la imagen pública que se pagaba de maneras que afectaban directamente la carrera. Y sin embargo, la maternidad fue también para ella algo que la redefinió de maneras profundas que no siempre son las que aparecen en los titulares. Quienes la conocen hablan de una Lucía diferente después de la llegada de su hijo. No más suave necesariamente, no más dispuesta a ceder donde antes no cedía, sino de alguna manera más centrada, como si la maternidad le hubiera dado un punto de referencia que antes no tenía, una razón concreta y presente para las decisiones que tomaba. Una persona específica por quien luchar de una manera que la carrera, por importante que fuera, nunca termina de proveer. La relación con su hijo ha sido, según se percibe por lo poco que ella misma ha dicho sobre el tema en distintas ocasiones, uno de los aspectos más complejos y más significativos de su vida. No exento de las tensiones que genera crecer siendo hijo de una figura pública de ese nivel. No sin los malentendidos y las distancias y los reencuentros que caracteriza a las relaciones entre padres muy presentes en su trabajo y los hijos que necesitan algo más que presencia pública. Hay algo que se ha comentado, siempre con la cautela que requieren estos temas, sobre el impacto que tuvo en Giovanni crecer dentro de esa realidad. Sobre las conversaciones que habrá tenido que tener demasiado pronto y sin el contexto suficiente, sobre el mundo en que vivía su madre, sobre lo que significa llevar ese apellido, esa herencia, esa mezcla de orgullo y peso que acompaña a los hijos de las personas que se convierten en símbolo, y sobre la manera en que Lucía gestionó ese aspecto de su vida, que es quizás el más privado de todos los que hemos mencionado. Hay muy poco que pueda decirse con certeza, porque es el territorio que ella más ha protegido, el que más ha guardado del ojo público, lo que sugiere, sin que se pueda afirmar, que es también el que más ha significado. En cuanto a su salud, hay un capítulo que merece ser mencionado con el cuidado que merece. Lucía Méndez ha enfrentado en distintos momentos de su vida desafíos físicos que han sido mayores o menores según quien los cuente. Ha habido episodios de salud que ella misma ha reconocido públicamente, aunque siempre con esa discreción que la caracteriza. Y hay otros que se mencionan en los márgenes de la historia oficial, de manera que no permiten confirmarlos, pero tampoco ignorarlos del todo. Lo que sí es observable, y esto no requiere especulación sino solo atención, es que el desgaste de una carrera de las dimensiones de la suya, en las condiciones en que se desarrolló, con las presiones que describimos, deja marcas, no siempre visibles, no siempre en los lugares que el ojo busca, pero presentes. Y Lucía ha navegado esos efectos con la misma mezcla de determinación y vulnerabilidad selectiva que caracteriza todo lo que hace. Hay rumores que circulan sobre procedimientos estéticos, sobre la relación que ella ha tenido con su propia imagen en el contexto de una industria que hace de la apariencia física un criterio central y que tiene una crueldad particular con el envejecimiento femenino. Lucía ha hablado de esto de manera directa en algunas ocasiones, con una franqueza que es refrescante precisamente porque el tema suele manejarse con una hipocresía generalizada. Ha reconocido que ha hecho cosas. Ha dicho, en distintas formulaciones, que en un mundo que te juzga por cómo te ves, las decisiones sobre el propio cuerpo no son nunca completamente libres. Y esa honestidad, aunque incomoda a quienes prefieren que las mujeres guarden ese tipo de admisiones para sí mismas, dice algo importante sobre quién es ella. Llegar a los años 2000 y los 2010 con la relevancia que Lucía mantenía no era cosa pequeña. El mundo del entretenimiento se había fragmentado, los públicos se habían diversificado, las reglas habían cambiado de maneras que dejaban a muchos artistas de su generación sin saber muy bien cómo navegar el nuevo paisaje. Y sin embargo, Lucía seguía siendo un nombre, seguía siendo alguien cuya opinión se buscaba, cuya presencia importaba, cuya historia tenía capas que el público intuía aunque no conociera completamente. La reinvención que hizo en esa etapa no fue el tipo de reinvención que hacen los artistas desesperados por mantenerse vigentes a cualquier costo. Fue más tranquila que eso, más confiada en lo que ella misma representaba. Empezó a ocupar espacios que antes no había ocupado,
hacer referencia en conversaciones que iban más allá de lo musical o lo actoral. Se convirtió, quizás sin buscarlo del todo, en una voz sobre la historia de la industria que ella había vivido desde dentro durante más de 4 décadas. Y en ese rol siguió hablando. Las conversaciones que ha tenido en años recientes sobre las condiciones del trabajo en el mundo del espectáculo son distintas a las que tuvo en décadas anteriores, más directas, más dispuestas a señalar lo que antes se insinuaba, como si el paso del tiempo hubiera ido eliminando capas de precaución que ya no son necesarias porque las consecuencias que antes se temían ya no tienen el mismo poder. Ha hablado de la explotación que era sistemática, de los contratos que ponían a los artistas en posiciones de desventaja absoluta frente a las empresas, de la manera en que la fama se usaba como palanca para extraer trabajo, imagen, tiempo, aspectos personales, sin la compensación adecuada ni el respeto que deberían acompañar a cualquier relación profesional. Y aunque en muchas de estas conversaciones sigue usando el lenguaje de quien no quiere generar consecuencias legales, el mensaje es perfectamente claro. Lo que no ha dicho todavía de manera completamente pública, lo que permanece en ese espacio entre lo que se sabe y lo que se puede confirmar, es el cuadro completo del hombre que la amenazó, los detalles concretos, las palabras exactas, el contexto específico que haría la historia verificable de la manera que se requeriría para que tuviera el peso legal y documental que merece. Hay quienes sugieren que eso llegará, que hay cosas que Lucía guarda todavía, no por miedo, sino por cálculo, por la decisión de que cuando se cuenten de la manera correcta, en el momento correcto, con la documentación que haga imposible su descalificación. Que el hecho de que haya esperado tanto tiempo para decir lo que ya ha dicho y que lo haya dicho de la manera en que lo ha dicho, sugiere que hay un método en su revelación, una intención, una estrategia que solo ella conoce completamente. No se puede confirmar eso, pero es una lectura que tiene coherencia con todo lo que sabemos de cómo ella opera. Lo que sí se puede decir con certeza es que Lucía Méndez, con toda su historia, con todas las cosas que ha dicho y todas las que todavía no ha dicho del todo, es una de las figuras más interesantes y más complejas que ha producido el entretenimiento latinoamericano. No porque su carrera sea la más grande en términos de números, aunque es considerable. No porque su historia sea la más dramática, aunque tiene sus momentos, sino porque la manera en que ha navegado el espacio entre lo público y lo privado, entre lo que se puede decir y lo que cuesta decir, entre el poder y la resistencia al poder, es una historia que dice algo verdadero sobre las condiciones en que las mujeres de su generación tuvieron que construir sus vidas profesionales. Es una historia que merece ser contada con la seriedad que merece, con el respeto que merece, con la conciencia de que detrás de los titulares y los rumores y las especulaciones hay una persona real que tomó decisiones reales en circunstancias reales que no siempre le daban muchas opciones, y que cuando tuvo la opción de hablar, aunque había quien le dijo que no lo hiciera, eligió hablar, no perfectamente, no todo de una vez, no de la manera que quizás el mundo hubiera querido, pero habló. Y eso, en el contexto de todo lo que hemos descrito, no es poca cosa. Es, de hecho, todo. El Linares del que vino Rafael y el León del que vino Lucía comparten algo que va más allá de la geografía. Ambos son lugares que producen personas con algo particular en el interior. Una firmeza que no es terquedad, sino convicción. Una disposición a ir hasta donde hay que ir, aunque el camino no sea fácil. Y en el caso de Lucía Méndez, esa firmeza se probó de maneras que la mayoría de las personas nunca tendrán que enfrentar. Que haya llegado hasta aquí, con su voz intacta, con su presencia intacta, con la capacidad de seguir generando conversaciones que importan y preguntas que incomodan a los que prefieren que no se hagan, dice algo sobre lo que esa firmeza puede resistir cuando es real. Y la de Lucía Méndez es real. De eso, al menos, no hay duda.